Muy buenas a todos y bienvenidos Peralta al aparato para traeros la primera clase de este tema titulado El Derecho. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, introducción al derecho, clasificación del derecho y repasaremos las normas jurídicas positivas. Empezamos hablando de ¿qué es esto del derecho? Bueno, pues como ya sabemos, el derecho como conjunto de normas y principios que rigen las relaciones humanas, ¿dónde tiene sus raíces? En la propia naturaleza social del ser humano. Desde tiempos inmemoriales, o sea, desde hace muchísimos años, las personas pues hemos vivido en comunidades, somos animales sociales y para poder convivir de manera armónica y pacífica hemos necesitado establecer ciertas reglas de conducta que nos permitieran mantener, un equilibrio entre nuestros propios intereses y los intereses del grupo. A lo largo de la historia, estas reglas de convivencia pues fueron adquiriendo poco a poco mayor complejidad, dando lugar así a lo que hoy conocemos como el derecho. Es que al principio era muy fácil porque las relaciones humanas estaban basadas en lazos familiares y de parentesco. Desarrollaron así, pues unas normas informales que se transmitían de generación en generación, abuelo a padre y padre a hijo, mediante la tradición oral. Pero con el tiempo, el crecimiento demográfico, la aparición de ciudades, como vemos, y la consolidación de estados cada vez más organizados hicieron necesaria la creación de un sistema de normas más estructurado y formalizado. Ahora bien, ante la pregunta que vemos ahora en pantalla, la influencia del derecho en nuestras vidas, ¿cómo nos afecta o por qué es tan importante estudiar el derecho en nuestro día a día? Bueno, la respuesta es muy fácil, porque el derecho nos afecta en prácticamente todos los aspectos de nuestra existencia, desde nuestras relaciones personales y laborales hasta nuestras interacciones con esas instituciones y el Estado. Entonces, si comprendemos y conocemos el derecho, de esa manera tenemos herramientas para defendernos, para defender nuestros derechos y también cumplir con nuestras obligaciones bien. Y así actuamos de una manera responsable y ética en nuestra sociedad. Y nosotros, como policías nacionales, tenemos que saber transmitir a la ciudadanía que vamos a proteger sus derechos y vamos a asegurarnos de que todo el mundo puede disfrutar correctamente del derecho y, de alguna manera, demostrar cómo se actúa de manera responsable con los mismos. Entrando ya en materia, empezamos con hablando del derecho, conceptos y acepciones. Vamos a empezar con ese concepto que ya lo tenemos aquí en pantalla y dice así: el conjunto de normas, principios y valores que regulan las conductas humanas en una sociedad, con el fin de mantener el orden, la justicia, la convivencia pacífica entre los individuos. Esto es muy importante porque quizás sí nos lo puedan meter de manera literal, ¿vale? Tener claro cómo se definiría lo que es el derecho, pero vamos a ver las distintas clasificaciones que existen, ya que definir el concepto como tal es muy difícil, ya que es muy amplio y puede ser clasificado de muchas maneras. Entonces, en esta clase vamos a ver las clasificaciones que son más relevantes y sobre todo importantes de cara al examen. Lo vamos a ver a través de un esquema bastante chulo que tenemos aquí preparado y a simple vista lo que podemos ver es que la clasificación del derecho la podemos hacer de manera de decir natural, positivo, subjetivo, público o sustantivo. Esos son los derechos que quizás sean más relevantes, los tipos de derecho. Repito, natural, positivo, subjetivo, público y sustantivo. Vamos a ver uno por uno, vamos a ampliar la información y comenzamos con el derecho natural. ¿Qué es el derecho natural? Bueno, este derecho se refiere a principios morales y éticos innatos en el ser humano, que son considerados universales y trascienden las leyes creadas por el hombre. Estos derechos, estos principios, pueden variar según qué cultura y qué época, pero en general definen lo que es justo y moralmente correcto. ¿A qué os suena todo esto de principios morales, éticos innatos en el hombre, universales que trascienden por el hombre? Obviamente a los derechos humanos. Derecho natural
es un sinónimo. Hay que estudiárselo así. Es un sinónimo de lo que es los derechos humanos. Avanzamos en el esquema para ver o ampliar lo que es el derecho positivo, y es el conjunto de normas creadas y reconocidas por el Estado que regulan la conducta de los individuos en una sociedad. Se podría decir que es el otro lado de la moneda. Tenemos el natural y ahora el positivo. Esto sí que es la norma que en un estado en concreto, en una época en concreto. Este derecho puede ser nacional o internacional, o sea, tenemos un derecho positivo de España y, por ejemplo, de la Unión Europea, y se basa en la legislación, jurisprudencia y doctrina. Entonces, frente al derecho natural, que era universal, principios morales, que trascienden y tal, el derecho positivo no. Es el derecho positivo de España o el de Europa, ¿vale? Luego tenemos el derecho subjetivo. ¿A qué se refiere con derecho subjetivo? Obviamente podemos intuir que no es objetivo, como por ejemplo lo puede ser el derecho positivo. Entonces aquí nos estamos refiriendo a lo intangible, digamos, a las facultades, derechos y obligaciones que tiene una persona frente a otra y también frente al Estado. Estos derechos pueden ser de índole civil, político, económico, social o cultural. Tú tienes unas facultades en todos estos campos, unos derechos y unas obligaciones. Ahora, muy importante, el derecho público. ¿Por qué? Porque puede llevar a confusión. El derecho público es la que se encarga de regular tanto las relaciones entre personas con las entidades del Estado, pero también entre las propias instituciones del Estado. No nos confundamos con eso, porque lo mismo alguno se puede confundir y decir: ¿quién regula las relaciones entre personas y las entidades con las instituciones del Estado? Derecho privado. No. El derecho público es persona con institución e institución entre ellas. ¿Cuál es el objetivo de este derecho público? Garantizar el orden, la justicia, la estabilidad social a través de normas y principios, ¿vale? Y todo esto obviamente es lo que hace que funcione muy bien el Estado y las instituciones, el derecho público. Y por último tenemos el más largo, que va a ampliar muchísimo este esquema, que como ya lo veis es el derecho sustantivo. Este sí que es tangible, más que nada porque también se le conoce como derecho material, porque lo podemos tocar, entre comillas, digamos. Es una rama del derecho que se ocupa de establecer y definir derechos, deberes y obligaciones, digámoslo, de escribir. ¿Por qué? Porque, como vemos ahora mismo, tenemos derecho civil, derecho penal, derecho laboral, administrativo, constitucional y muchos más que no están en este esquema. Como por ejemplo se me acaba de ocurrir el derecho procesal. ¿Qué será el derecho procesal? Es el que se centra en normas y procedimientos que se aplican en la resolución de conflictos y controversias de los tribunales. Eso puede ser el derecho procesal. ¿Qué es el derecho civil? Que lo tenemos ahí a la izquierda. El derecho civil regula las relaciones entre particulares, contratos, propiedades, familias, sucesiones, que tú me has dicho esto. Luego tenemos a su lado el derecho penal. Establece las conductas consideradas delitos y las sanciones aplicables a quienes los cometan. Si os fijáis en el temario de la escala básica, tenemos un tema de derecho penal y otro de procesal penal. Ahí tenemos los dos derechos sustantivos de los que estamos hablando. El derecho sustantivo de derecho procesal y el de derecho penal. Derecho laboral, que también lo tenemos por aquí, regula las relaciones entre empleadores y empleados. Derecho administrativo, rigen la organización y funcionamiento de las instituciones públicas. Derecho constitucional, establece los principios fundamentales de un Estado. Si os fijáis, en nuestro temario lo tenemos casi todo. Tenemos un tema de procesal, tenemos un tema de derecho civil. ¿Cuál es el derecho material que tenemos de derecho civil? Hostia, el Código Civil. Tenemos el derecho penal, el Código Penal. Derecho laboral, tenemos PRL. Derecho administrativo, Administración General del Estado, funcionario público. Derecho constitucional, tenemos dos temas de derecho constitucional, que es la propia Constitución. Entonces es para que ya desde el primer tema vayáis asociando por qué tenemos el temario que tenemos. Y es porque son derechos y obligaciones que tenemos todos como ciudadanos y ya aún así, como policías, tenemos que exprimirlo mucho más.
Ahora, para seguir avanzando en la clase que nos toca las normas jurídicas positivas, me gustaría muchísimo que le echarais un vistazo al podcast premium que hicimos allá por 2022, que ya hablamos de esto. Os dejamos aquí el QR para que o bien paráis esta clase y os lo escucháis, o si queréis ampliar, ahí tenéis ese pedazo de programa que hicimos. Pues venga, las normas jurídicas positivas. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos dos cajoncitos. En uno vamos a meter la definición y el otro la estructura. Venga, vamos a empezar obviamente con la definición. Aquí por la izquierda son las normas creadas por el Estado a través de sus órganos legislativos que establecen derechos y obligaciones para los individuos y las instituciones en una sociedad. Bueno, nos ha quedado bien claro. ¿Y ahora qué tenemos aquí en el cuadrito de la derecha? La estructura, ya que las normas jurídicas positivas constan de un supuesto de hecho, que es la condición o la situación que se tiene que cumplir, y la consecuencia jurídica, la obligación, derecho o sanción que deriva del supuesto de hecho. Vamos a poner un ejemplo para que, lo comprendamos mejor. Vamos a suponer que una persona entra en una tienda de, por ejemplo, de teléfonos móviles o en un phone house o lo que sea y ve que el dependiente está despistado con los móviles de muestra y sustrae el teléfono, estos que están de exhibición. ¿Esto qué será? El supuesto de hecho. Individuo que entra en una tienda y sustrae el teléfono sin pagarlo. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Bueno, pues de acuerdo con la legislación que tenemos ahora mismo vigente en materia penal, esta conducta constituiría un delito de hurto, ya que se ha tomado para sí, un bien ajeno, sin consentimiento titular y con ánimo de lucro. ¿Cuál es la consecuencia de este acto delictivo? Este sujeto, en su caso, podría ser denunciado y, si se le halla culpable, condenado según la gravedad del delito y la circunstancia específica del caso, que esto, habría que meterse en juicio. A través de este ejemplo, el supuesto de hecho sería la sustracción del teléfono móvil sin el consentimiento del propietario, que esto sería un delito de hurto, ya habría que ver la gravedad según, y la consecuencia jurídica es que si se identifica como autora del hurto y se presenta la denuncia, se podría enfrentar a un proceso penal y, si se condena, una sanción penal, que o puede ser una prisión o multa, dependiendo de la cuantía y tal. Esto lo podemos ver muy fácil, incluso en nuestro Código Penal. Si lo abrimos ahora mismo por el artículo 139, que lo veis en pantalla, vemos perfectamente aquí supuesto de hecho y consecuencia jurídica. ¿Cuál será el supuesto de hecho? El que matare a otro, ¿vale? Con estas circunstancias. He puesto asesinato, pero podría haber puesto homicidio. ¿Cuál es entonces la consecuencia jurídica? Pues pena de prisión de 15 a 25 años. Aquí se ve muy bien, quizás en otros delitos se podría ver mejor, pero quizás sea el que más nos puede impactar, que es el delito de asesinato. Las normas jurídicas tienen una serie de características. Vamos a verlas rápidamente. Son generalidad, abstracción, coercibilidad y bilateralidad. ¿A qué nos referimos con generalidad? Que esto se aplica a un amplio grupo de personas. Abstracción, que son aplicables a situaciones futuras e indeterminadas. Coercibilidad, son impuestas por la fuerza si es necesario. Y bilateralidad, establecen relaciones de derechos y obligaciones. Ahí están las dos. Tiene sentido, por ejemplo, abstracción tiene que ser una situación indeterminada. No puede ser si una persona lo hace aquí y en este día y tal, no sé qué. No, tiene que ser algo más indeterminado, ¿vale? Vamos con el tercer pilar del esquema que tenemos ahora de las normas jurídicas positivas para hablar de los tipos de normas jurídicas positivas. Vamos a verlo muy rápidamente porque no tiene mucha complicación. Y empezamos aquí en la izquierda hablando de, según el ámbito espacial, pueden ser local, nacional o internacional. Local, normas aplicables en un territorio específico y limitado. Ejemplo, municipio, provincia y tal. Nacional, normas que rigen en todo el territorio de un país, obviamente. ¿Y qué será internacional? Normas que rigen las relaciones entre estados, distintos estados e incluso individuos e instituciones internacionales. Luego pasamos al ámbito personal, que como vemos puede ser general o especial. General, lo más típico, normas aplicables a todos los individuos, sin distinción. ¿Y cuál será especial?
Por ejemplo, leyes que afectan a menores de edad, el estatuto de funcionarios públicos. Entonces son normas que se aplican solamente a un grupo muy específico de personas o según su cualidad. Luego vamos a la derecha con según la voluntad, público o privado, que ya lo vimos antes. Público, normas que regulan las relaciones entre Estado y los ciudadanos y entre ellos. Y privado, solamente entre particulares, contratos, propiedades, relaciones. Y luego ya tenemos, según el tiempo, pueden ser temporales o permanentes. Temporales tienen una duración limitada y se aplican durante un periodo específico de tiempo. Y permanentes, normas que no tienen una duración limitada y se aplican de manera indefinida. Bueno, pues aquí brevemente y muy rápido hemos visto quizás esta toma de contacto con el tema del derecho y bueno, como vamos a hacer siempre, o siempre que podamos, vamos a ver preguntas oficiales de lo que hayamos tratado en clase. Tenemos 3 preguntas de la escala ejecutiva, 2018, 2019 y 2022. Empezamos en la escala ejecutiva 2018. Decía, la norma jurídica se estructura en 2 elementos fundamentales. Alfa, obligatoriedad y coercibilidad. Bravo, supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Y Charlie, generalidad y abstracción, siendo la respuesta correcta supuesto de hecho y consecuencia jurídica, como muy bien hemos visto en el ejemplo del tío que robaba el teléfono móvil. Necesitas el acto y la consecuencia. Facilita, ¿no? Yo creo que ha sido facilita. Nos han intentado aquí liar en la opción alfa y la opción Charlie con las características de la norma jurídica positiva. Y nos estaban preguntando por la estructura. Bueno, pues avanzamos un añito, 2019, misma escala. A la hora de aplicar las normas jurídicas, estas se interpretan según el sentido propio de sus palabras en relación con, tenemos alfa, contexto sociocultural y costumbre, bravo, jurisprudencia y finalidad de las mismas, y C, antecedentes históricos y legislativos. Aquí no hay mucho que decir, ya que lo pone literalmente en el artículo 3 del Código Civil. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, antecedentes históricos y legislativos y realidad social, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. Y ya por último, en 2022, hace realmente poquito, esta ya era algo más complicada, nos preguntaban por la característica de la norma jurídica que hace referencia a que ésta no puede contemplar el supuesto de hecho concreto, sino que debe quedar circunscrita a un supuesto tipo que permita su adecuación a una serie hipotética y pormenorizada de supuesto de hecho. Mira, nos lo liaron un montón para al final ser abstracción, que es lo que yo he explicado antes con unas palabras un poco más fáciles. La abstracción se refiere a que son aplicables a situaciones futuras e indeterminadas. Todo este texto que estáis viendo aquí es para decirte que tiene que ser algo generalizado, que no puede ser nada concreto. Entonces, la dificultad de la pregunta residía en el lenguaje tan técnico que utilizaron para preguntar esto. Pues nada, espero que os haya gustado esta primera clase del derecho, que os haya entrado ganas de darle caña, de empezar, y ya sabéis que tenemos disponible todo el curso en nuestra página web y cualquier duda tenemos a vuestra disposición el foro de Discord. Un saludo y nos vemos en la siguiente clase.